Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rentabiliza tus ahorros, tu canal de ideas de inversión, en donde analizo mediante análisis técnico la acción del precio, marco estructuras, identifico patrones, propongo puntos de entrada, puntos de salida, identifico la tendencia y lo más importante, rentabilizando tus ahorros con el menor riesgo. Bien amigos, pues aquí estamos, especial peticiones. Gana, es el momento, es ahora. Vamos a ver PayPal, vamos a ver Nvidia, Salesforce, United Health Group, Micron, Intel, Celsius, Apple Materials. Atención que con estas bajadas se pueden estar produciendo nuevas oportunidades. El mercado cuando baja recorta mucho y es esa frase que se dice que sube en escalera y baja en ascensor. Eso está pasando, pero atención, prepararos porque puede haber grandes oportunidades. Empezamos con vuestras peticiones. Bien, la primera, Applied Materials. Fijaros qué gran desplome después de conseguir este segundo impulso a los 252. Vemos que todavía no he puesto la carita de felicidad, así que vamos a empezar con esta primera acción poniendo nuestra carita de felicidad con ese segundo impulso conseguido. Después de conseguirlo, fijaros qué desplome. Prácticamente, si cogemos el metro desde el máximo a 2,55 a la vela del cierre o en el inicio de ayer, mejor dicho, un 32,97% de bajada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bien, estas bajadas tan pronunciadas, por ejemplo, en este título, habría que esperar una figura de vuelta, ¿vale? Figura que nos indica que ha llegado a un soporte importante de relevancia y ahí quiere rebotar. ¿Dónde se ve ese giro? Ese gran cambio en el corto plazo bajista es en el giro de la media de 50 sesiones. Veis que giro brusco, prácticamente unos 45 grados, totalmente bajista, y el precio como cortó con mucha fuerza la media de 200 sesiones y esta a su vez se ha girado a la baja. Ahora lo más importante es esperar esa figura que nos indica parón, buscar soportes claves y esperemos que se dibuje en el precio una divergencia alcista, un doble suelo, un hombro cabeza a hombro invertido. Por lo tanto, ahora no es momento de Applied Materials. Además, veis cómo he proyectado este canal alcista tendido aproximadamente de unos 45 grados desde la horizontal aproximadamente. Por lo tanto, veis cómo el precio tiende siempre a volver a su zona de confort, su zona de subida moderada y escalonada. Así que, bajo el punto de vista, ahora mismo habría que esperar soportes. Fijaros que aquí tiene un gran soporte en los 148 dólares. Así que no hay que estar en Apple Materias por lo pronto. Nos vamos a la siguiente petición y es Micron Technology. Vemos que aquí pues la corrección aún ha sido mayor. Vemos que aquí desde los 159 se ha desplomado a los 89. Fijaros que el precio vuelve a ir a esa zona de confort punteada que comenté hace ya bastante tiempo. Fijaros como aquí, uniendo los máximos crecientes y los mínimos crecientes, se forma este canal alcista moderado en el cual el precio pues nunca debe de salir si es que queremos tener ese movimiento tranquilo, relajación y claro, a largo plazo es cuando se consiguen estos grandes rendimientos. Fijaros qué subida tan explosiva experimentó desde febrero del 2024. Incluso se generó aquí un primer impulso, su corrección y un segundo impulso alcista que aquí no está marcado, pero se ve clarísimamente en el gráfico. Vemos que comenté, veis esta flecha que indica hacia abajo, por aquí me comentaron Microntend, no le dije que no era buen momento porque había subido mucho, por lo tanto ahora, o comenté en su día que había que esperar una bajada de
de la media de 200 sesiones. Al final siempre llega la reversión a la media, es una fuerza muy atractiva o de atracción para el precio. Siempre va buscando los niveles medios, busca siempre la escalada moderada y suave. Fijaros que incluso descendió aún más de la media de 200 sesiones y vemos como aquí ya va a hacer el cruce dorado. Así que atención, Microtechnology, no hay que estar bajo mi punto de vista. Vamos a ver si hace por fin el cruce dorado, y una vez que lo haga, fijaros cómo la verticalidad de esta bajada no se puede nunca ahí detectar dónde será el mínimo, porque aquí tiene un soporte de corto plazo en los 79 y otro un poquito más abajo alrededor de los 73. Pero esta línea punteada también va a ser clave, que serán los 80 clavaditos. Así que habría que esperar, igual que el anterior, una figura de vuelta, divergencia alcista, hombro, cabeza, hombro o pequeño doble suelo. Estas bajadas tan pronunciadas y nos puede despistar ese movimiento de que ya puede rebotar, pero no hay que adelantarse a lo que haga el precio. Si sabemos interpretar los gráficos, tenemos que buscar esas figuras que se basa en nuestro método de inversión. Por lo tanto, ponemos copita de seguimiento y a esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas. Siguiente petición. Y era Salesforce, otra tecnológica que me imagino que habrá subido también, que habrá sufrido muchísimo, aunque bueno, aquí quizás vemos un menos sufrimiento, y además aquí sí que monitorizamos bastante bien esta acción. Aquí arriba en máximos, que lo ideal sería que bajara a este soporte. ¿Veis? Aquí tenemos esta flechita y aquí pues presumiblemente se produjera un rebote y ahí en el máximo de ese rebote, en los 318, entonces sí se podría formar aquí una figura. Pero veis cómo no se ha producido, por lo tanto no había que estar en Salesforce. Fijaros cómo en la media de 50 ya rompió a la media de 200 sesiones y ahora fijaros cómo esta a su vez se está girando un poquito al alza, al menos ha puesto un poquito plana, y aquí el precio ha tomado un soporte alrededor de los 211. Bien, es cierto que dibujamos este posible escenario y en este momento el precio pues está un poco a su aire, no hay ninguna pauta clara, aunque si agrandamos un poquito el gráfico vemos como aquí podemos determinar, fijaros, dos puntos en la misma zona en máximos, prácticamente al tick. Si bajamos el rectángulo y paramos justamente, cambio de color para que se vea mejor, y paro justamente en el mínimo entre estos dos máximos, fijaros que se forma una figura de un doble techo. Estas típicas figuras son figuras de tendencia bajista, ¿vale? Objetivo bajista, y ahora mismo habría que esperar a Salesforce. Según esta pauta, habría que esperar a Salesforce en $223. Esto nos indica que en estos momentos no hay que estar en este título. Una vez que consiga ese objetivo, lo más probable es que se descuelgue a este soporte ya formado y ahí a esperar este tipo de rango lateral o figura de vuelta. Así que, bajo punto de vista, no hay que estar en Salesforce. Y además vemos que, y unimos los mínimos, los máximos crecientes, vemos que la tendencia es bajista ahora mismo en el corto plazo, ¿de acuerdo? Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Nos vamos a la siguiente petición y es UNH, que es United Help Group. Fijaros qué figura se ha formado en máximos. Aquí vemos este hombro, cabeza, hombro invertido. Atención, porque aquí esta acción ha dado punto de entrada. Fijaros si el mercado está bajando, que está sufriendo mucho, y esta acción del sector salud, fijaros qué clara pauta
de ruptura de la parte de arriba, de esa neckline, cómo se forma ese hombro, cabeza, hombro invertido. Y atención, y aquí es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es tomar toda la anchura de este canal, proyectamos de donde fue el punto de ruptura, ahí lo tenemos aproximadamente. Fijaros que lo tenemos un objetivo a 664. Si tomamos la ecuación rentabilidad-riesgo, además vemos como hoy la vela de ayer prácticamente de nuevo vuelve a tocar el punto de ruptura y atención, tendríamos un casi 20% de rentabilidad. Vamos a poner aquí nuestra etiqueta de precio. Primera acción que ya dio oportunidad hace ya varias semanas, pero como el mercado está ahora mismo bastante volátil y en una tendencia bajista de corto plazo, pues lógicamente esta acción también ha corregido y prácticamente podemos decir que nos ha dado otra segunda oportunidad. Vemos que también el stop siempre tenemos que ponerlo en el mínimo anterior, justamente en la base, un poquito más bajo a los 436. Hay que tener en cuenta que los stops nos salvan de la quiebra y nos puede salvar de una gran ruina y de romper toda nuestra cuenta. Así que aquí enhorabuena para aquellos que hayáis seguido este título porque tiene objetivo activado a 663 Celsius. Bien, ¿qué tenemos en Celsius? Bueno, vemos que la han castigado muy fuerte. Lo primero que hay que ver es como fijaros como la media de 50 ya ha hecho el cruce dorado. Hay que dejarla caer, hay que dejarla que se desarrolle ese movimiento bajista. Fijaros que ha roto soportes muy importante de octubre del 2023, desde noviembre, incluso soportes de octubre, por lo tanto ahora hay que esperar a la figura de vuelta. Además, fijaros como aquí en máximos, vemos como aquí se puede plantear aquí una figura de doble techo. También bastante clara, aunque sí podemos ver como aquí hay dos mechas que están son bastante largas, por lo tanto aquí sí que podemos mantener ese patrón de doble techo. Fijaros cómo la pérdida del mínimo entre estos dos máximos, podemos plantear aquí un objetivo bajista. Este objetivo bajista, como siempre muchas veces comento, con acciones de tendencia alcista de largo plazo como es Celsius, tenemos que tomar este objetivo como punto de control, punto de soporte, que además fijaros qué curioso coincide concretamente con el hueco sin cerrar. Fijaros que es el tick que se generó allá en mayo del año 23. Por lo tanto, atención Celsius, podemos estar asistiendo aquí a un soporte clave para rebotar, para que tenga ya el inicio de ese rebote que podemos ir ya monitorizando muy claramente. Además, fijaros que Celsius tiene tendencias a cerrar huecos. Fijaros como aquí este hueco tan fuerte, lo veis aquí, abrió al alza, se mantuvo bastante tiempo. Fijaros que ahí no lo cerró, siguió subiendo, siguió bajando, hasta que llegó un momento en el que cerró el hueco, volvió de nuevo a testearlo y de nuevo tuvo esa gran subida. Ahora podría hacer lo mismo, podría de nuevo bajar a ese nivel de los 35 aproximadamente, tocaría una vez, posiblemente luego volvería a rebotar. Aquí tiene ya otra resistencia bastante fuerte y aquí lo que más presumible sería, fijaros, sería ese movimiento en el cual el precio cierra hueco, se tira aquí un tiempo bastante prudente hasta que por fin toca la parte de arriba de esa resistencia, de nuevo podría volver a bajar, luego podría volver a subir, luego podría volver a bajar, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que intentar monitorizar. Y en el momento en el que ya toque o haga dos puntos en la misma zona y rompa por fin esa resistencia, por lo tanto ya tendríamos esa figura de vuelta que vamos buscando. Este sería más o menos el rango a priori que podemos pensar en que pueda
se pueda generar ese movimiento. Pero claro, esto es totalmente teórico, ¿vale? Como muchas veces digo, no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a pasar, pero sí sé que vigilando el gráfico y analizando ese movimiento, se puede dar esta situación, igual se puede dar ese cierre de hueco, esa situación, una segunda vela. Así que aquí, más que nunca, copita de seguimiento y a esperar a ver qué ocurre. Así que no hay que invertir en Celsius por ahora. Siguiente petición. Bien, Nvidia. Bien, ¿qué ha pasado con Nvidia? Que tendrá buen punto de entrada. ¿Dónde tendremos que buscar Nvidia? Bueno, pues Nvidia, fijaros cómo aquí cloné, recordar que cloné este movimiento para dibujar un futuro escenario, un futuro movimiento, y vemos, como comenté, que este tipo de patrones o dibujos aleatorios pues nunca salen bien, o al menos es muy difícil de predecir ese movimiento. Por lo tanto, lo que sí dijimos es que estaba en tendencia bajista en el corto plazo y que esta vela marcaba una gran resistencia. Aquí sí se clonó, fijaros, prácticamente esta vela es igual que esta dibujada, por lo tanto se presumía bajadas. Bueno, pues aquí las tenemos. ¿Y hasta dónde ha bajado? Bien, pues para ver esos retrocesos de FIBO tomamos el inicio del impulso del segundo impulso, vamos a la parte de arriba y fijaros que aquí se generan los niveles FIBO. Bueno, pues el 61,8, fijaros cómo lo perdió muy fuerte aquí, por lo tanto se nos ha desplomado más de la cuenta y aquí no tenemos que tomar ninguna posición por ahora. Este FIBO no nos vale y fijaros cómo la media de 50 se ha girado ya. Por lo tanto, ahora hay que esperar. Tenemos que esperar a la figura típica de vuelta que siempre comento. Ahora bien, este tipo de acciones son muy nerviosas, tienen mucha volatilidad y no es de extrañar que después de la vela de ayer, pues vuelva de nuevo a máximos. Bien, si vuelve a máximos no podemos entrar, no tenemos una pauta clara por nuestro método que nos indique punto de entrada. Pero si llega a máximos sí que podemos plantear, fijaros aquí, una especie de asa y se ha formado la primera parte del embudo y aquí se podría formar la otra parte del embudo. Así que no sería nada extraño que veamos ahora en Nvidia este movimiento. Si se produce ese movimiento, fijaros que vamos a dibujar esta figura que yo le he llamado embudo porque tiene una forma muy parecida a este utensilio. Fijaros, el asa, el agarre del embudo. Aquí tendríamos una primera similitud de ese embudo y aquí subiría para formarse ese Nos vamos a la siguiente petición. Y atención, Intel, muy castigada y habrá llegado a soportes importantes. ¿Podremos tomar punto de entrada? Bueno, pues atención amigos, fijaros, Intel desplome, batacazo enorme. Vemos que una vez que llegó a la media de 50 sesiones, fijaros aquí cómo fue una resistencia fortísima, dio resultados y fijaros que desplome de 36 llegó a 19. Atención, porque cuando una acción cae mucho, no hay que estar. Además puede caer aún más. Fijaros cómo ya nos anuló primeramente un segundo impulso alcista y luego vemos 1, 2, 3 huecos a la baja, no superó la media de 200 sesiones, desplome brutal. ¿Qué podemos pensar ahora? Bueno, pues vemos que aquí en el largo plazo, fijaros qué figura hay aquí dibujada. Un doble suelo o rango lateral. Fijaros qué proyección se hizo en su día a la ruptura de ese nivel en abril del año 22 con una megaestructura bajista a niveles de 17. Bueno, pues ¿quién iba a pensar que se está aproximando a esos niveles?
cerró a 19,83 y atención, ahí tenemos un soporte que es ese objetivo bajista inmenso, así que vamos a monitorizar Intel en ese soporte. Pero fijaros que cuando una acción baja y baja mucho y pierde ya con este gran hueco bajista la media de 50 sesiones, atención, necesita Intel una gran recuperación, necesita mucho tiempo para ver que poco a poco va recuperando. Ese tipo de acciones con ese tipo de caídas no hay que estar, ¿vale? Y si se recupera, deberíamos esperar a que ya supere la media de 200 sesiones para ponernos en tendencia alcista. Ahora, si hay alguien que es muy valiente y cree que poniéndose bajista también se puede ganar, pues digamos que podemos tener un objetivo a 17 dólares. Así que bajo el punto de vista muy peligrosa, no hay que estar en Intel. Siguiente petición y es PayPal. ¿Habrá recuperado PayPal? Bien, dio unos resultados bastante buenos y el mercado, bueno, parece ser que así se lo ha tomado. Vemos cómo comenté que se estaba formando un doble suelo, aquí lo tenemos, con objetivo alcista activado. Pero de fondo no hay que perder de vista que sigue bajista. Hasta que no rompa esta doble resistencia ya comentada hace mucho tiempo, no habría que tocar PayPal, o al menos hacer pequeñas escaramuzas, pequeñas estrategias de corto plazo, como podría haber sido esta. Sería objetivo cumplido, objetivo vendido. Aquí lo mismo, hay que esperar primero rotura de los 68, rotura de esta vela que dejó ahí muy fea a los 70 y ya ni que decir tiene este hueco sin cerrar, que no tiene que cerrarse a los 72 prácticamente, y la siguiente resistencia a los 76. Así que no hay que estar en PayPal. Vemos como la media de 50 y 200 sesiones está muy plana, están planas, así que es un movimiento indeciso, no se sabe si el precio tomará senda alcista o senda bajista. Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar de nuevo acontecimientos. Bien, nos vamos a la siguiente petición y era Propel. Propel Holding es una empresa financiera del mercado de Canadá y vemos que la tendencia, fijaros que es alcista en el largo plazo. Aquí ya se cumplió varias estructuras, fijaros un primer impulso, un segundo impulso cumplido. El tercero prácticamente no nos ha dado pie a plantearlo porque aquí subió muchísimo y no ha parado de subir. Y ahora vemos como el precio está haciendo este canal ascendente. Estaba en la vela, perdonad, estaba en vela diaria. Eso es. Bueno, pues fijaros que después de estas bajadas, bueno, pues el precio parece que tiende a buscar la parte baja de ese canal ascendente. Aquí además coincide con esta línea directriz alcista de largo plazo. Bien, movimiento interesante, movimiento sostenido y bueno, sería pues quizás interesante esperarla un poquito más a ese nivel, este nivel de del toque alrededor de los 24,15 y si eso se produce, pues tomar ahí una posición y buscar pues de nuevo la parte alta, que estaríamos hablando de los 29,30. Si eso tomamos esa posición, el stop deberemos de tenerlo muy acotado, por ejemplo, ponerlo justamente debajo de este mínimo anterior para que si se da la vuelta, al menos tener el stop bastante acotado. Así que copita de seguimiento y vamos a ver qué pasa para aquellos que estén pendientes de este título, Protel Holding. Bien, nos vamos a la siguiente petición y es Indivior. Bien, esta parece farmacéutica y del Nasdaq. Bien, este es un típico o típicas acciones de muy baja capitalización. Fijaros que no tiene nada de liquidez, fijaros que los puntos prácticamente están a cero. Aquí abajo, en volumen, podéis ver el volumen de transacciones que se producen en las acciones. Fijaros que si vamos pasando el ratón, hay veces que tiene
fijaros, 582 acciones, 450, y tiene muy poquita liquidez. Este tipo de acciones no hay que fijarse en ellas ni hay que operar en ellas, ¿vale? Esto es muy peligroso y prácticamente aquí no hay nada que comentar. Así que la dejamos. Aquellos amigos que apuesten por este tipo de acciones, tener muy en cuenta que sube mucho y baja mucho, por lo tanto no son nada predecibles. Nos vamos a la siguiente y es Balfour Beauty. Por lo visto es de construcción. Bueno, aquí vemos que hizo una figura, fijaros esta divergencia alcista cumplida, pero si nos vamos de fondo, la acción es alcista en el largo plazo. Pero vemos como en vela semanal aquí sí que tiene una estructura muy curiosa. Vemos cómo es muy cíclica, el sector construcción es muy cíclico. Fijaros que aquí se estaba formando, vemos como esta vuelta en nube le sigue esta especie de asa bastante amplia, ¿vale? En vela semanal. La ruptura de esa resistencia, fijaros cómo aquí se produce y además se detecta aquí un primer impulso, corrección. Aquí vemos cómo no pierde el 61,8, rompe la parte de arriba. Atención, rompió hace unos 15 días los 400 clavaditos y eso produce un segundo impulso alcista a los 482. Así que aquí sí que podemos plantear ese objetivo alcista. Ecuación rentabilidad-riesgo. Fijaros que la vela de ayer bajó por debajo de los 400, por lo tanto tiene buen punto de entrada, dado segunda oportunidad para buscar ese nivel y hablamos de un 20% de rentabilidad. El stop hay que ponerlo a 291, que es un 27% de riesgo. La ecuación rentabilidad-riesgo no es nada favorable. Cuando se produce este tipo de correcciones, un primer impulso, pero la corrección se va prácticamente al 61,8, luego las proyecciones de segundo impulso son menos rentables, puesto que el riesgo es más ancho que la proyección a futuro. Por lo tanto, bajo punto de vista, no es operable este tipo de acción. También vemos que fluctúa bastante. Si tomamos, por ejemplo, como una referencia estas divergencias alcistas, aquí hay otra divergencia alcista, vemos como si se suelen cumplir en esta acción. Así que, bueno, vamos a esperar quizás a una pequeña bajada. Si eso se produce, bueno, pues quizás podemos pensar en una cierta recuperación o un mejor punto de entrada. Así que pues, yo pondría copita de seguimiento y vamos a esperar que baje un poquito más, por ejemplo, alrededor de los 354 digamos, libras, porque es de la Bolsa de Londres. Venga, nos vamos a la siguiente petición y es un nombre impronunciable, G. Resheimer. Aquí lo tenemos. Lo ponemos en vela semanal y vemos que la acción es alcista en el largo plazo y en el último paso, en los últimos meses, fijaros en el último año, que gran subida del año 23 al 24, se genera este primero gran impulso. Ahora está corrigiendo, ha parado al 50% FIBO, ¿vale? Muy interesante, un pequeño rebote. De nuevo ha caído un poquito y aquí hay que vigilar este nivel. Atención porque si supera los 122, entonces sí generaría un segundo gran impulso alcista, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que tenemos que poner copita de seguimiento. Ahora mismo no hay que actuar, sino hay que vigilar. Y además vigilar muy bien este soporte, los soportes del 50% FIBO y este área dibujada. ¿Qué pasa con la vela de el nivel de ese mínimo de vela? 81,46, y si el precio es capaz de parar de nuevo ahí, entonces, bueno, pues podemos pensar en que se cumplen varias premisas. La primera,
que ha corregido a un nivel FIBO, la segunda un testeo a la zona de ese primer soporte y bueno, podemos pensar quizás en una recuperación. Pero bueno, lógicamente el nivel comentado es este de aquí arriba, en los 122. Así que copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Nos vamos a la siguiente petición y es Verallia de la bolsa francesa. Bueno, muy castigada Verallia. Aquí ha hecho varias trampas de mercado, vamos a poner en vela diaria para verlo mejor. Fijaros que comenté que se estaba formando este triángulo y las medias estaban muy planas. Vamos a ver qué situación se planteó. Comenté que la ruptura de esta línea horizontal, que es la que marca la parte alta de este triángulo en rojo, como podéis ver, ¿vale? La ruptura de esa línea en rojo podría ser un inicio de una tendencia alcista, una continuidad. Pero comenté que lo ideal sería romper esta vela, esta pauta de martillo invertida para confirmación. Bueno, pues fijaros que aún así subió, volvió a bajar, subió, o al menos activó esa estructura. Fijaros que puse línea discontinua, pero fijaros que aquí no pudo conseguir y se dio la vuelta, inclusive hasta anularía esa figura en el supuesto de que hubiéramos entrado, porque esto habría que ponerlo justo ahí debajo. Fijaros que desplome. Por lo tanto, esto se llama la típica trampa de mercado, ruptura de resistencias y se gira bruscamente con el consiguiente pérdida de todos los soportes anteriores. Y además, fijaros cómo el desplome ha sido brutal. Vemos como la media de 50 corta con mucha fuerza la media de 200 sesiones, por lo tanto, ahora no hay que estar en Verallia, tenemos que ver a ver cuáles son esos niveles de soporte que puede parar. Bueno, vemos que aquí tiene uno muy fuerte alrededor de los 19,34. Todavía quedaría mucho para llegar a ese nivel. Aquí si vemos que la tendencia de fondo, yo diría que no tiene tendencia, porque fijaros que desde el 2020 creo que no tiene más histórico, o al menos eso es lo que me da Investing, pues prácticamente podemos decir que es un rango lateral. Parece como que quiere llegar de nuevo a la parte baja. Atención porque si Veralia sería interesante vigilarla, si es capaz de llegar a la parte baja, bueno, pues testearía una zona de rebote, donde ya rebotó dos veces. Así que, ¿por qué no va a rebotar una tercera? Bueno, pues vamos a esperar ahí a ver lo que ocurre. Pero si por el camino es capaz de hacer pequeñas divergencias alcistas o pequeños rangos laterales, pues se podría operar estrategias de muy corto plazo. Serían objetivos cumplidos, objetivos vendidos. Pero no da buenas sensaciones porque es muy peligrosa y muy traicionera Veralia. Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar mejores oportunidades. Siguiente acción que es a ver si también la puedo pronunciar, es InCape. Bien, esta acción también es del Reino Unido. Bueno, pues aquí si hacemos el gráfico más pequeño, bueno, vemos que es una acción sin tendencia desde el 2003, máximos en 1024 libras, por lo tanto aquí no tenemos ahora mismo que entrar, no ha hecho nada de nada. Ahora he dibujado aquí una especie de canal lateral. Aquí vemos 1, 2, 3 y 4 puntos arriba y 1, 2, 3, 4 puntos abajo. Por lo tanto, ahora está en una sin tendencia, que se suele llamar, en un rango lateral, y además el precio está en la parte media. Por lo tanto, total indecisión. Misma distancia, parte alta, misma distancia aproximadamente a la parte baja. No hay que estar en esta acción. Si llega a la parte alta, lo más probable es que de nuevo vuelva de nuevo a fluctuar, pero no lo sabemos. Así que, para análisis técnico, no tenemos aquí una figura muy clara y detectable. Así que ponemos copita de seguimiento y a la siguiente petición, que en este caso es Alten. Bien, aquí. Otra acción, atención, que está en otro rango lateral.
Aquí sí que tenemos una tendencia alcista muy clara. También hay que tener en cuenta que tiene grandes desplazamientos. Esta es la bajada de la pandemia y ahora, bueno, pues está en un rango lateral y atención que algo muy negativo y es que ha perdido el soporte. Este mínimo, atención, que la pérdida del mínimo entre estos dos máximos podemos estar asistiendo a una gran estructura bajista. Fijaros que si tomamos la anchura de este doble techo, 1, 2, pérdida del mínimo, atención, el objetivo lo lleva, atención, a un desplome brutal. Estaríamos hablando de los 34 euros y perdería hasta el mínimo del año 2020, marzo del 2020. Bien, yo aquí sí es verdad que no me pondría corto y tampoco me pondría largo, por lo tanto yo no operaría esta acción, a no ser que tuviera alguna información adicional que no me o que me pudiera generar menos dudas a la hora de operar este tipo de acciones. Así que copita de seguimiento y yo me fijaría en otro tipo de estructura. Bien, siguiente petición y va a ver, la tengo aquí, Valeroac, creo que se pronuncia así también en francés. Y atención, aquí tenemos una acción muy peligrosa. No fijaros en este tipo de acciones porque esto es una quiebra segura. Vemos que estuvo desde 1986 prácticamente en rango lateral sin hacer nada. 2004 una gran explosión a 2926 y fijaros ahora cómo bueno, digamos reculó, volvió a la misma zona y ahora fijaros qué mal, qué gráfico tan feo. Aquí por comentar algo y hacer el gráfico cada vez más grande, bueno, pues sí, hemos planteado aquí un triángulo, como podemos ver, ruptura del triángulo y tiene un objetivo teórico a los 23,87, ¿vale? El stop de ese objetivo hay que ponerlo aquí, a 9,84. Vemos cómo rompió, se dejó caer y por lo tanto ahora sí que podemos pensar en que la ecuación rentabilidad y riesgo es más rentable y además ha dado mejor oportunidad. Planteamos stop en este nivel, aquí lo tenemos, siempre digo que esto es para los valientes a 9,74 y el objetivo por ruptura de ese triángulo por arriba, atención, a los 23. Ecuación rentabilidad y riesgo, muy pero que muy favorable. Fijaros si tomamos la vela de hoy, o mejor dicho, la vela de este cierre, del cierre del 5 del 8, que hablamos en vela semanal, atención, un objetivo de un 72% y tan solo un riesgo muy controlado, eso sí, de, atención, cerca de un 30%. Fijaros que aún así la ecuación es muy favorable, pero el riesgo ahora mismo es un 30% de vuestro capital. Es decir, que de 1.000 euros que invirtáis aquí podéis perder 300. Así que ahí lo dejo, copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Bien amigos, eso es todo. Esto ha sido las peticiones de estas 2 semanas, de comentaros que sigo de vacaciones. Hay poca cobertura donde estoy tomando unos días de descanso, así que la medida de lo posible os haré llegar comentarios adicionales en el muro del canal y en el grupo de WhatsApp. No os olvidéis seguirme enviando vuestras peticiones y vuestras dudas. Hasta el próximo vídeo.